Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente comentando una partida para Chess 24. En este caso voy a estar comentando nuevamente una partida de Xu Shangji contra Ding Liren, dos de los mejores jugadores chinos en la actualidad. En la otra ocasión estuve comentando una partida que fue una defensa Nimzo India, que había acabado en tablas con una idea muy interesante de Xu en la apertura. Y en este caso voy a estar comentando otra defensa Nimzo India, pero con un resultado adverso, ¿sí? Con una victoria de Ding Liren que lo posiciona en las semifinales del torneo. Se une junto a Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y Daniil Dubov en las semifinales del torneo de Lindores, ¿sí? Que van a estar definiendo un gran torneo que se está jugando por Chess 24. Sin más análisis, vamos directo a la partida. D4 caballo F6. La otra vez de casualidad, justo también estuve comentando una defensa Nimzo India entre estos dos jugadores. Y esta vez voy a estar haciendo lo mismo, con la diferencia de que en esta posición Xu Shangji va por la jugada del fil de 3, que es la jugada principal. En la otra partida que había estado comentando, caballo E2 había sido la decisión de Xu, que es una jugada muy razonable, pero es una jugada secundaria, donde el negro tiene muchas opciones razonables que había mencionado en aquel video. Por lo tanto, en este caso fue al fil de 3 la jugada. D5 hace Ding Liren, la jugada principal. C5 también es una alternativa, pero D5 no se puede decir nada, es la variante principal de esta posición. Y ahora Xu decide cambiar. Se ve que no le quiere jugar todas las variantes principales a Ding Liren. Se ve que probablemente lo considera un jugador muy bien preparado y decide salir rápido de la teoría. Decide hacer A3. No es una jugada desconocida, pero es una jugada que no es tan teórica como caballo F3, que en este momento es mucho más importante, con muchísimas más partidas en la base de datos. Acá, por ejemplo, hay miles de partidas con esta posición, con C5, enroque corto, D por C4 o C por D4 primero es lo mismo, alfil por, peón por, y ahora el negro muchas veces hace B6. Y se llega a esta posición donde el negro en general juega con alfil B7, caballo BD7, H6 a veces para evitar un posible alfil G5, un torre C8, y se lucha contra este peón aislado, ¿no? El peón aislado de D4, que en general tiende a tener algunos problemas. Y a la vez el blanco lo que intenta hacer es jugar este alfil G5 rápido, por ejemplo en este momento, y después tiene algunas ideas como por ejemplo dama D3, alfil B3 para alfil C2 y tener temas en el punto H7, traer las torres al centro, meter el caballo en E5. Es una posición bastante compleja donde varios de los mejores jugadores del mundo han jugado esta línea muy seguido de los dos colores y es muy interesante, es la variante principal. Pero bueno, Xu decide esquivar esta variante, hace A3, alfil por, peón por, y la clave de esta posición un poco es que el blanco se queda con la pareja de alfiles, ¿sí? De manera bastante rápida, pero como la contra de la posición blanca es que el alfil de C1 se queda bastante mal, ¿no? Porque está con el peón en E3 hecho y el peón en A3 hecho. Entonces no tiene manera de sacar ese alfil de una buena manera, básicamente. Por lo tanto, va a tener que hacer alguna que otra maniobra en un futuro, como por ejemplo un F3 para E4 y sacarlo por G5, una 4 para alfil A3, pero no es tan fácil porque el negro va a ejercer presión y eso obliga a que el blanco tome decisiones y no pueda actuar rápidamente para colocar sus piezas. D por C, alfil por C y C5. Esta es la variante principal. Muchos pensarían que B6 es una idea más que razonable, con la idea de hacer alfil B7 rápido y tocar el punto G2, pero ahora por ejemplo esta jugada puede ser un poco molesta, dama F3, tocando directamente la torre, no me dejaría muchas chances aparte que hacer C6, y es una jugada que no tengo muchas ganas de hacer C6. Más que nada el negro quiere ir con C5 en esta posición, actuar rápido y tratar de pelear por el centro. Acá en general el plan que tiene el negro es jugar bastante abierto a pesar de la pareja de alfiles blanca, ya que sus caballos y el alfil de C8 son bastante activos en general. Si puedo hacer con B6 y alfil B7 va a ser muy interesante junto con el caballo en D7, o otro plan también muy interesante es sacar el caballo por C6 y jugar con E5 y ejercer también un poquito de presión en el centro. Caballo E2 hace Xu. Caballo F3 es un poco más principal en esta posición también, pero por alguna razón Xu siempre quiere ir como por alguna variante secundaria, no quiere ir por los caminos principales, se tiene más fe de esa manera. Dama C7, tocando algún posible C por D4, si por ejemplo en roque corto C por D sería muy molesta, porque ahora no puedo retomar de peón, porque cae el alfil, por lo tanto tengo que comer de dama, y ya ahora la estructura blanca es muy mala, con los tres peones en tercera acá, el alfil sin poder sacarlo, simplemente un caballo C6 ganándote un tiempo sobre la dama,
después un posible caballo A5 tocando el punto C3 o B6 alfil B7. Claramente los caballos negros son más molestos que la pareja de alfiles en esta posición, por la estructura blanca. Por lo tanto, alfil A2 se considera que en este momento es una jugada importante y después de B6 es una posición totalmente normal. El blanco tiene que enrocarse corto rápidamente, ya que el negro está amenazando alfil A6 y evitar que el blanco lo haga, por lo tanto enroque, y el negro simplemente puede hacer alfil B7, puede hacer alfil B6, caballo B7 para E5, pero de repente hay que tener cuidado porque el alfil de A2 a veces ejerce presión sobre el rey de G8, ¿no? Indirectamente cuando quiero hacer E5. También otra opción razonable que alguna vez miré para jugar con negras era esta jugada B5, ganando un poco más de espacio en el flanco dama y a la vez con los mismos planes, ¿no? Alfil B7, caballo BD7, traer las torres en el centro y simplemente empezar a luchar esa posición, más que nada contra el alfil de C1 que está encerrado, ¿no? Y eso hace que la torre de A1 tenga poca movilidad. Caballo E2 es la jugada de Yu, dama C7. También caballo C6 sería una opción razonable y contra enroque corto E5. Esta opción la estaba comentando antes, es muy interesante. Con la idea de sacar el alfil por F5, por G4, empezar a ejercer un poco de presión sobre el centro, pero la parte mala, es que de alguna manera hicimos que el alfil de C4 sea un poco mejor, ¿no? Que tenga un poquito más de juego. Pero bueno, no vamos a andar con esos detalles. Era una jugada interesante, pero Ding decide hacer dama C7. Alfil de 3, el alfil se tiene que ir. De vuelta, si enroque corto C por D4 sería bastante molesta, ya que la dama ejerce muy bien la presión sobre la columna C. Alfil de 3 y caballo C6. La idea que tiene Ding Liren claramente es ir por E5, porque la idea de sacar el caballo por C6 es hacer E5, si no haría otros planes como B6 para alfil B7 y caballo BD7 y jugar E5, pero se ve que quiere hacer un rápido E5 para empezar a ganar espacio de esa manera. No lo podía hacer sin caballo C6, ya que ahora el blanco puede comer y con enroque largo puede empezar a abrir un poco la posición. Por ejemplo, con F3 para E4 y de repente el alfil se puede empezar a mover por E3, por F4. También puede tener alguna idea con torre B1 para C4 y alfil B2. El problema de la posición es que una vez que el alfil de C1 encuentra su casilla y empieza a tener buena ubicación, la posición negra empieza a ser un poco fea. Entonces hay que tratar de prolongar eso lo máximo que podamos. Caballo C6, enroque largo y E5. Finalmente llega la ruptura el negro, consiguió lo que quería. Caballo G3, una jugada bastante razonable, saca el caballo, puede tener algunos temas con caballo H5. Dama F3 no, porque tengo alfil G4 ganándote la dama, pero en algún momento la puedo llegar a hacer. Dama C2 era otra opción razonable, pero bueno, después caballo G3 en algún momento había que hacerla. Así que es razonable la jugada. Y ahora alfil E6. Es importante recordar que el negro no quiere tratar de cambiar el centro. El negro quiere tratar de mantener. Porque en general, si abrimos la posición, al único que le va a convenir esto es al blanco. Porque abre su pareja de alfiles en una posición abierta, ¿sí? Empieza a tener temas con alfil B2, mirando indirectamente el punto G7, alfil G5. La dama empieza a poder tener movilidad en un futuro. Si bien ahora el caballo está defendiendo bien la casilla H5, esa casilla potencialmente con caballo H5, de repente el blanco puede tener bastante ataque. Entonces es muy interesante. Y si de repente caballo por D4, ya una jugada como alfil B2 puede hacer que el blanco, a pesar de tener un peón de menos, tenga un ataque gigante. Entonces es muy importante en esta posición mantener el centro, ¿sí? Muchas veces mantener el centro es más importante que ganar un peón en este tipo de estructuras. Caballo H5, quiere cambiar ese caballito, Yu. Caballo por, dama por. Y acá viene un momento interesante de la partida. Ding Liren hace la sólida, la tranquila H6. Y había una jugada muy interesante que probablemente en una partida rápida como estaban jugando a 15 minutos no se hayan percatado los dos de este detalle, ya que es muy, muy fino, muy preciso, de la jugada F5, que la verdad parece bastante natural. Simplemente estoy defendiendo el punto H7, pero a la vez como que ejerce un poquito más de presión, ¿no? sobre el punto E4, sobre el centro, con torre A de 8, molestando el punto D3. Resulta que había una jugada muy interesante para el blanco, que es D5 acá, increíblemente, sacrificando el peón, amenazando el doble en E6 y C6, obviamente que hay que comer, y ahora alfil por F5, tocando mate en H7. Todos dirán, bueno, pero ¿qué pasa? Puedo defender de esta manera y me gano una pieza. Ahora resulta que el blanco tiene esta jugada increíble, dama G4, no puedo comerme el alfil con el peón porque está clavado,
por lo tanto torre por F5 y ahora E4. Increíblemente esta posición, alfil por E4, dama por, obviamente que si vuelvo con el alfil me voy a comer la torre y no me conviene. Alfil por, dama por, el blanco tiene un peón de menos, pero consiguió algo que quería, que es sacar finalmente este alfil. Va a poder hacer alfil E3. Es verdad que tiene un peón de menos, pero de repente tiene una posición abierta donde el negro tiene sus huecos, ¿no? Tiene un hueco en D5, en C4, un torre B1 con la columna B que puede ser peligrosa. Esto hubiera sido difícil, la verdad. No creo que los dos jugadores hayan visto esta secuencia porque es muy complicado analizar F5, D5, alfil por, dama G4, después y L4, es como complicado. Probablemente simplemente se dio un aire con H6 y la partida siguió, pero era muy interesante la variante. H6 y torre B1. Acá había un ataque de Yu muy interesante con F4 en este momento, tratando de abrir la posición. Vean igual que feo, ¿no? El alfil de C1, ¿no? Como el F4 lo estoy poniendo como todos los peones en las casillas donde debería ir el alfil. Pero bueno, es como una apuesta para el futuro, a ver si puedo sacarlo dentro de varias jugadas. E por, y si el blanco toma de peón, se quiere venir rápidamente con un F5 y un F6 y eso puede ser una bomba atómica porque de repente los dos alfiles y aparte el alfil de C1 que puede salir. Entonces ahora claramente una jugada como F5 hubiera estado muy bien frenando el ataque y aparte poniéndole un freno muy grande hasta el alfil de C1, que si bien puede mover hacia E3 es una casilla que no molesta demasiado y las torres negras en el centro pueden ejercer bastante bien la presión. También torre por F4 hubiera sido interesante, pero bueno, no estoy ejerciendo ya la presión sobre el punto F como estaba haciendo por F4 para hacer F5, ¿no? Simplemente con torre por F4 el alfil sigue estando encerrado y bueno, sigue siendo una posición luchada, lógicamente. Torre B1, torre A8, acá sacan un poco las piezas, torre 1. Probablemente, según mi punto de vista, torre D1 hubiera sido un poquito más normal, defendiendo el alfil de D3 y aparte defendiendo el punto D4, pero bueno, por alguna razón fue por torre 1, torre 8 y alfil B2. Acá también es un momento muy interesante porque se pone en evidencia lo que estaba diciendo antes, de que si el negro quiere jugar para ganar un peón o para jugar la posición. Lo que hizo Ding Liren no está mal, simplemente se comió el peón acá Ding Liren. Acá cambió todo y se comió este peón. Que parece un poco peligroso, ¿no? Porque de repente los dos alfiles mirando el punto G7, la dama en H5, la torre que de repente puede ser un torre 3 para torre G3 o un torre C1. Pero bueno, Ding Liren acertó con justa razón de que esta posición él tenía suficiente juego por el ataque blanco, que el peón era muy importante. Pero acá me parece desde mi punto de vista que una jugada como caballo A5 hubiera sido muy interesante, ya que el alfil de B2 sigue estando en una mala ubicación y mi caballo de A5 y mi alfil de 6 son mucho más importantes que tus alfiles, que están sin una posición clara. Yo de repente tengo caballo C4, tengo alfil C4, las dos torres conectadas en el centro, la dama muy bien ubicada y las piezas blancas como que le cuestan encontrar una ubicación. Desde mi punto de vista, estratégicamente hubiera sido una jugada más que interesante. Pero por supuesto no puedo criticar la decisión de Ding porque en esta posición evaluó correctamente que no había suficiente juego por el peón compensado. Pero el negro tiene que acertar bien, porque si entramos en esta posición y de repente no jugamos como Ding Liren, tan bien, tan preciso, esto se puede complicar. Entonces en una partida práctica de un jugador que entiende menos que Ding Liren, de repente caballo A5 suele ser una decisión un poco más acertada, ¿sí? Torre B de 1, trae la torre al centro, puede ejercer alguna posible amenaza de alfil por D4 y si torre por D4, alfil H7 jaque, cuidado, que si rey por, después te como la torre, vamos a mostrarlo para que se entienda, alfil por, torre por y puede haber alguna amenaza, igual hay que tener cuidado porque a veces el negro puede tener esta pequeña bomba acá, ¿no? De repente tocando a la dama y si el blanco come el alfil, torre por E1 mate y si como la torre, hay mate al fondo con dama C1. Entonces de todas formas no está el truco de esa manera, pero bueno, simplemente seguramente quería traer la torre al centro y está muy bien. Y ahora viene una jugada importante de vuelta de Ding Liren, una jugada precisa que no es tan fácil de ver, que es la jugada alfil B3 en este momento, tocándole directamente la torre en este momento, ¿sí? Lo que busca claramente es simplificar un poco el material. Desde su punto de vista considera seguramente que hay demasiado material en la posición y quiere simplemente simplificar, jugar un poco más tranquilo. Acá hay un detalle táctico interesante, con torre por E8, torre por, alfil por D4, el negro tiene alfil por torre, dama por, y de repente los dos alfiles
Parece que son más fuertes que la torre, pero están enganchados en el centro. Entonces puedo hacer una jugada como dama de 6, seguido de torre de 8, y no hay manera de acomodar bien los alfiles para no perder uno. Por ejemplo, alfil de 3, simplemente torre de 8 y el alfil queda enganchado. No hay manera de defenderlo. Y bueno, no hay muchas opciones más, la verdad. Dama A1, por ejemplo, también torre de 8. Si alfil por G7, justo tengo dama por D3, amenazando dama de 1. Entonces también puedo ganar de esa manera. Entonces, bueno, un pequeño truco táctico más que interesante que aparte le hace perder tiempo al blanco, teniendo que evaluar esta posición. Torre C1, sale, cambia. Acá la verdad hubiera sido muy interesante esta jugada, dama F4. No sé si se le escapó a Ding Liren o quería simplemente cambiar material. Esta jugada hubiera sido interesante. Pero tiene más lógica con poco tiempo simplificar la posición y tratar de hacerlo más fácil, ¿no? De repente tengo las piezas ahí y en D4, en B3 y meter un dama F4 ahí en el aire es como muy, muy preciso, muy fino y nadie se le ocurriría, digamos. Así que torre por, hacia alfil E6. Acá también es muy interesante porque podría seguir cambiando las piezas, pero, por ejemplo, vamos a ver esta variante. Alfil C2, el blanco tiene alfil por D4 acá. Obviamente que no puede comer en D4 porque hay un mate al fondo. Cuidado. Y entonces contra alfil por D3, ahora blanco tiene esta jugada. Tocando la dama y tocando un mate en G7. Entonces una vez que se cambian damas, se llega a este final que el negro lógicamente que está mejor, tiene 5 contra 4, peón de más en el flanco dama, pero un final de torres y alfil de distinto color, que es probable que se llegue a un empate, digamos. Y aparte el blanco tiene la particularidad de que con poco tiempo se puede llegar a defender bien. No es una posición tan difícil de defender para un jugador tan bueno como Zhu Yangyi, ¿no? Entonces la decisión que toma Ding Liren no es llegar a esto, sino simplemente volver alfil E6. Que la decisión pase a manos de Zhu y vea cómo puede seguir la posición. H3, simplemente se da un aire. Dama B6, alfil C3, está tocando el alfil. Si alfil A1, caballo B3 tengo justo, tocando los dos alfiles, uno me tenés que entregar. Es lógico que acá lo que quiere el negro es tratar de simplificar la posición, que se cambie algo más. Mientras más se cambian las piezas, más chances hay de ganar el final. Ahora bien, lo que no quiere el negro es cambiar este caballo de B3 por este alfil de D3, lo que explicaba recién. Llegar a un final de alfil de distinto color, donde este alfil de A1 puede ejercer una presión muy importante sobre el punto G7. Alfil C3, dama B3 y acá llega la última colgada de Zhu. Acá hay un detalle táctico que no se dio cuenta y perdió sus últimas esperanzas. Acá con alfil por D4, que era la jugada buena, se podía luchar un poco más, pero igual ya la posición es muy fea, ¿no? Siempre importante comer este alfil de D4. Este alfil de repente se puede comer, pero hay temas en el punto G7 con alfil A1, algún dama H4 para dama G3 cuando se vaya esta dama. De repente la posición se puede empezar a complicar, así que claramente hay que comer este alfil. Alfil F5 para intentar cambiar y ahora torre D6. Y bueno, tendría que haber luchado esta posición Zhu Yangyi. Es bastante feo porque los finales de damas con peón de menos son muy incómodos de defender, casi imposibles de acertar porque siempre de alguna u otra manera el negro termina maniobrando con la dama. Pero bueno, claramente era la mejor decisión y era la única que le daba chances de poder empatar. Torre E3 y acá omitió un detalle táctico importante, ¿no? El tema es que, bueno, dama por C3, el blanco tiene esta variante. Alfil H7 le gana a dama. Lo que no se dio cuenta el blanco es que había una intermedia acá con torre D5 primero. Entonces, una vez que se va la dama, ahora lo puedo hacer. Voy a explicar por qué. Primero, detalle interesante. Si torre por E6, de repente increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Si torre por H5, torre 8 mate. Cuidado. Si F por E6, dama por E8, dama E8 mate. También. Pero justo Ding Liren había calculado correctamente que caballo por E6, de repente defiendo todo, amenazo a la dama y los dos alfiles. Todas las tres piezas blancas están amenazadas y la posición lógicamente perdida. Así que dama H4 única. Y ahora, increíblemente, finalmente puedo hacer dama por C3, ya que una vez que me come la dama, yo te como la torre, ¿no? Y llegamos a un final que lógicamente hay demasiado material por la dama. Son torre, caballo, alfil y peón. Por una dama simplemente que no puede hacer absolutamente nada. Acá la posición está completamente perdida, sin mucho para hacer. Me sorprendió que siga tanta jugada Zhu, teniendo en cuenta que es una posición que no hace falta hacer mucho para ganar con negras, pero igual rescato la decisión que toma de no darse por vencido y luchar hasta el final. Creo que es importante y más en partidas rápidas. Vamos a darle atención a la partida a partir de ahora, pero la verdad que no hay mucho para comentar. El negro tiene que maniobrar un poquito,
no colgarse nada en lo posible y simplemente va a ser una victoria sin demasiados problemas. A6 lo que quiere obviamente es generar un peón pasado. Una vez que eso pase, la posición blanca va a ser indefendible, así que yo con criterio hace A5, si B5 tengo peón por al paso y de repente ya no está clara la posición, así que obviamente que eso no se puede hacer. H5, acá muy importante esta maniobra de Ding Liren junto con H4, la idea claramente es restringir el rey blanco y aparte con un simple caballo F5 puedo defender el punto H4 sin ningún problema, ¿no? Y aparte va a haber detalles a futuro que vamos a ir comentando con temas de mate, ¿no? Con torre D1, caballo G3 y un torre H1, que bueno, fue la causa del mate en pocas jugadas. Dama E7, caballo F5. Y acá no se lo come el peón, hace dama B4. Si dama por B7, simplemente torre por A5, ¿no? Y estamos en la misma posición desesperante de antes, con la diferencia de que ahora tengo un peón A pasado, ¿no? Encima que ahora te tenés que defender de torre A1 y caballo G3 con mate, también tienes que defender que el peón está empezando a avanzar. Así que por ese motivo decide hacer dama B4. Y acá torre B5 hace Ding. Torre D1 acá hubiera sido un poco más fácil, la verdad, con idea de caballo G3 directamente. Igual, cuidado que está tocado el punto H4 todavía. Hay que hacer un G5 primero, prepararlo lentamente y después amenazar un caballo G3. Pero bueno, acá no pierde la paciencia Ding Liren, va de a poco, sabe que sin hacer locuras la posición está completamente ganada, así que no le molesta para nada ganar esta posición en 5 jugadas o en 20. Lo único que quiere es ganar la partida y es la decisión correcta. Dama C2, torre A3 tocando el peón, dama C7, torre A2. Ahora finalmente consiguió poner una torre en segunda, tocando directamente el punto A5 y algunas maniobras con caballo 3 y torre por G2. Dama E5, buena jugada ya que defiende caballo 3 y el punto A5. G6, simplemente alguna maniobra, el blanco se tiene que mover. Dama C5, torre E2, amenaza caballo E3 directamente. Dama B4, tocando el punto H4, no me deja hacer G5. Torre A2, simplemente da un par de vueltas, no tiene ningún tipo de apuro, quiere ganar tiempo. Torre A1, dama C3, torre F1. Ahora cuidado porque si de repente estoy amenazando a la torre, ahora viene caballo G3. Y ahora se viene un mate inevitable. Y cuidado con el detalle de que no hay ningún ahogado con dama por G6. Porque el peón F se puede mover todavía. Última pieza que se puede mover increíblemente. F4 y ahora torre H1 mate. Por lo tanto no hay temas de ahogado. Es importante que el peón F esté en este lugar. Si no la posición sería un poco más peligrosa para el negro. Porque de repente algún dama por G6 en algún momento se puede complicar. Dama B4. Tiene dama por H4 siempre. Y finalmente la gran maniobra G5, ¿no? Con la amenaza de caballo G3. Dama E4, clavando. Rey H6. Ahora ya el punto B7 pasó a ser anecdótico. Después de caballo G3. Ahí mata la próxima en H1. Vean qué interesante la maniobra H5, H4 para restringir el rey. El rey se quedó sin movilidad absoluta. Dama E5. De repente hay algunas amenazas con dama H8. Después dama G8. Hay que tener cuidado. Así que rey G6. Dama E4, clava de vuelta al rey, rey F6, con cuidado lo va trayendo de a poco. Y finalmente, dama D3, caballo G3. Logró, sin que haya un perpetuo, defender la torre y al mismo tiempo amenazar mate. El blanco se tira un par de jaques, pero Ding Liren había evaluado correctamente que no pasaba nada por acá. Rey F5, último jaque con dama D3, rey E5. Miren que bien que calculó acá, porque de repente se la está jugando bastante que no pase nada en la posición. De repente alguna falla en el análisis, la partida es tabla, así es muy trágico para Ding empatar esta partida. Dama E3, rey F6 y finalmente se queda sin jaques, ¿no? Dama D4 jaque, rey G6, último jaque, dama D3, rey H6 y la partida se terminó. Excelente triangulación con el rey y como dije anteriormente, no hay posibilidad de perpetuo, ya que último peón F4 se puede mover y torre H1 mate, ¿no? Si que por F4 tenemos un hermoso ahogado. Así que bueno, Ding Liren finalmente, no gracias a esta partida, pero pudo avanzar a la siguiente ronda, ganó en un Armagedón increíble que lo pueden ver
en la página del torneo. En Chess 24 pueden ver el Armagedón. Ding Liren con negras defendiendo, pudo defenderse y pasar a la siguiente ronda, que va a estar jugando en las semifinales contra Daniil Dubov, y la otra semifinal, que es prácticamente una final adelantada, Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura. Le falta poco a este torneo, así que espero que hayan disfrutado la partida. Seguramente venga con más partidas comentadas en la semana. Y recuerden, antes de irse, tienen un 30% de descuento con el código iberoamericano, con la particularidad de que tienen que escribir al mail que figura acá arriba mío, de mi imagen, con el posible ganador del Iberoamericano que se está jugando por Chess 24. Ustedes tienen que tratar de acertar al ganador, y si lo aciertan van a recibir 3 meses gratis, ¿sí? Así que se la pueden jugar, tienen muchos candidatos. Francisco Vallejo, el niño Antón, Iturrizaga, tienen un montón de posibles candidatos, así que pueden arriesgar y ganar 3 meses gratis. Un abrazo para todos, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en la semana con más contenido. Saludos.